¿Cómo amanecen esta mañana? Bien. Ese bien está como frío. ¿Cómo amanecemos? Bien. Felices. Muy bien. Estaba pensando mientras íbamos corriendo en el servicio que si hay algo que anhelamos en nuestras propias vidas para nosotros y para las personas que más amamos, es que seamos y sean libres de la esclavitud del pecado. Amén. Y seguramente esta semana todos de alguna manera pecamos. Algo debimos haber hecho que nos hizo sentir que retrocedíamos en nuestra fe, que ofendimos a Dios, que ofendimos a otros. Y tal vez la culpa está como tratando de oprimirnos y de arrancarnos la poca fe que tenemos. Eso con relación a si hemos sentido dolor por nuestro pecado, pero también puede haber quien se siente esclavo porque no ha tenido la fuerza para poder abandonar un pecado que le ha sido imposible y sufre por eso. Pero también hay quien ve a sus seres amados sufrir por causa del pecado. Y sufre porque ve que los demás no pueden salir, no tienen como la capacidad o no tienen la voluntad de poder cambiar, como muchas veces queremos que las personas cambien para que sus vidas sean diferentes. Pues creo que ese es uno de los puntos claves de la carta a los hebreos. Y toda la carta está apuntando hacia que si entendemos lo que está diciendo el autor, si lo entendemos en nuestra mente y lo bajamos al corazón con la ayuda de Dios, no solamente vamos a nosotros caminar más en la libertad del pecado, sino que vamos a dar esperanza a otros, ¿sí? De quitarles la culpa y llevarlos a que miren a Cristo de una manera totalmente diferente. En Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 4, dice así: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Le está hablando el autor a los creyentes. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y luego, un poco más abajo, en el versículo 10, dice así: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Entonces, si hemos pasado tiempos difíciles o duros esta semana, pues confiamos en lo que está diciendo la Escritura. O sea, Dios está utilizando todos los recursos para formarse en nuestro interior, para hacernos santos como Él es santo. Amén. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tener tanta compasión de nosotros, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Y te rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ayudes a enfocar nuestras mentes, a enfocar nuestros corazones, Señor, a prestar atención, a meditar, a orar para entender lo que no logramos entender con la razón, Señor. Te pedimos, Padre, que derrames tu Espíritu Santo entre los que estamos acá, Señor.
entre los que están viendo el servicio virtualmente, entre los que escucharán después. Padre, que tu palabra no regrese a ti sin producir el efecto que tú quieres, que es darnos fe, Señor, para confiar plenamente en el deseo que tienes de mantenernos fieles y firmes en el camino a la salvación. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, promesas que conducen a la madurez espiritual. Entonces, si hemos estado atentos a lo que estamos aprendiendo sobre la carta a los Hebreos, pues creo que poco a poco se va como armando el rompecabezas. Y tenemos que necesariamente estar recordando cómo es que vamos para que aún nuestro cerebro como que vaya captando las cosas como Dios las quiere comunicar. Entonces recordamos lo que dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en épocas anteriores por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esto es clave porque es lo que va a desarrollar la carta, lo que hemos venido nosotros desarrollando. Entender que debemos enfocar nuestra mirada en Jesús, en que debemos prestar atención a Jesús, a lo que dice de Jesús, a lo que Jesús puede decir. Y no solamente creo que nos mantiene en Hebreos, pero como que nos lleva por toda la Biblia, por el Antiguo Testamento y también por el Nuevo. Entonces, vemos que el autor quiere asegurarse de que su audiencia tiene claro o va a tener bien claro quién es el Hijo de Dios. Amén. Y por eso lo describe, por eso dice ahí que lo designó heredero de todo, por eso dice que por medio de él hizo el universo. O sea, Jesús, como diría nuestro amigo Gustavo, ¿no es qué? No es cualquier quesito rallado. ¿Sí? Y la verdad es que muchas veces vemos a Jesús de esa manera. O sea, no somos conscientes de quién es. No somos conscientes de dónde está. No somos conscientes de su obra, de su poder. ¿Por qué? Porque no prestamos atención. Pero todo esto creo que Dios nos está ayudando a prestar atención. Entonces sigue describiendo a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es. El que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, cada una de estas descripciones tiene que ir calando en nuestro interior. Tiene que permear nuestra mente, llegar al corazón y quedarse ahí. Porque de este Jesús es que va a hablar más adelante. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Lo ubica en un lugar. Y si queremos entender mucho más a Jesús en las alturas, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver a un Jesús como no imaginamos que puede existir, pero que es real aunque nosotros no lo creamos. Entonces, cuando el autor habla de Jesús, tenemos que prestar atención. Y si no prestamos atención, es forzar la mente a entender lo que está diciendo la Escritura. Luego en el capítulo 2, en el versículo 1, él vuelve a hacer énfasis. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y luego dice en el versículo 3, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De eso se trata la carta de Hebreos. De presentarnos a Jesús de tal manera que si lo creemos, si lo vemos como es presentado, la batalla contra el pecado cambia. No seguimos viviendo nuestra fe de la manera que estamos acostumbrados. Porque vemos a Jesús de otra manera. Y vamos entendiendo cómo es que Él actúa. Y vemos ahí cómo Él va desarrollando en Hebreos 2 el amor tan profundo que tiene por el ser humano. Que a veces lo pasamos por alto. O sea, nos acostumbramos a escuchar de Jesús en la cruz y no entendemos
que a través de Jesús Dios está expresando un amor que no entendemos con nuestra mente, con nuestro corazón. Entonces no lo podemos apreciar. No podemos ser agradecidos por eso, porque no lo entendemos. Luego en el capítulo 3, Él presenta a Jesús como superior a Moisés. Y yo no imagino cómo era para los hebreos escuchar esto, para los judíos. Porque para ellos Moisés era alguien grande, o sea, fue el que liberó a los judíos, a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Y luego él viene y les dice, mire, Jesús es superior a Moisés. O sea, lo baja de las alturas y lo pone con Moisés y dice, Jesús es superior a Moisés. Por eso ustedes necesitan escucharlo, prestarle atención. Y como dice acá el versículo 7 de Hebreos 3, por eso como dice la escritura, si ustedes oyen hoy su corazón, oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y nos está conectando con el Antiguo Testamento, con Éxodo. ¿Sí? ¿Para qué? Para entender no solamente la gracia de Dios, pero para entender que a Dios sí le afecta que hagamos oídos necios a su palabra. Y allá encontramos la imagen de lo que pasó con toda esta generación que no le creyeron, a pesar de haber escuchado, haber visto, ni siquiera escuchado, ellos vieron todo lo que Dios hizo para liberarlos de la esclavitud del pecado. Y luego en el capítulo 4 habla del reposo, de un reposo que en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Josué, encontramos solamente una imagen de lo que podría ser ese reposo. ¿Sí? O sea, Dios saca a los hebreos, los lleva por el desierto y luego los lleva a la tierra prometida donde encontrarían el reposo, descanso. Pero meditaba un poco en el reposo y como pensando en más cosas. Y me he dado cuenta de que en el caso de Dios, Dios no va a tener reposo hasta que todos lleguemos a la salvación. O sea, podemos pensar que Dios está descansando, pero mientras haya uno solo que no ha recibido la salvación, Dios no descansa. ¿Y cuándo entramos nosotros en el reposo de Dios? Cuando sencillamente decidimos confiar en lo que Él dice. Cuando nos soltamos en su palabra. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Ahí entramos en el reposo de Dios. De lo contrario, no podemos experimentar ese reposo. Y también veía que la mansedumbre y el reposo son dos cosas que van juntas. Porque no puede haber reposo o descanso de sus obras para el que no quiere someterse a la voluntad de Dios, al que no se deja guiar por Dios, al que no busca ser un hombre espiritual. Entonces veía algo un poco más profundo. Y es que en nuestra naturaleza aún nos falta entender lo que es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y hay una parte de nuestro ser que el apóstol Pablo le llama la carne, que se está oponiendo todo el tiempo al Espíritu. Y algo impactante de la carta a los Hebreos es que Él nos va dando una salida para que esa parte de nosotros, la carne, pierda todo su poder y podamos realmente vivir en el Espíritu. Y es lo que dice ahí en Hebreos 4:12. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Todas las versiones Reina Valera no dicen que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, sino que da la idea de que la palabra de Dios entra y separa
lo que es del alma de lo que es del espíritu. Lo separa, o sea, lo divide. Y entendemos que la palabra de Dios también es Cristo. Y vamos entendiendo poco a poco que eso se da por medio de la cruz. Porque en la cruz es donde nuestra naturaleza pecaminosa pierde todo su poder. Pero el hecho de que no seamos conscientes de esa realidad espiritual impide que podamos vivir bajo el gobierno del Espíritu. Y por eso tal vez muchos están todavía teniendo problemas con el pecado. Porque no han entendido que no se trata de lo que se puede hacer en la propia fuerza, sino de lo que Dios hace por medio del Espíritu. Entonces vemos en el capítulo 5 cómo va empezando a desarrollar la idea de Jesús como sumo sacerdote. Ahí en el capítulo 5 ya lo leyó José, pero voy a leer acá la primera parte. Dice, desde el capítulo 4, dice en el versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. O sea, por medio de Cristo es que vamos a tener la esperanza de ser victoriosos frente al pecado. Pero ¿qué más está diciendo él? Que hay que aferrarse, dice ahí en el versículo 14. Aferrarse a la fe, o sea, la fe que es la confianza en Cristo. O sea, no soltarse de Cristo. Eso no es tan sencillo. Porque si no lo creemos, ¿cómo nos vamos a agarrar de algo que no creemos? Entonces llegamos al punto del sermón de hoy. Estamos tratando como de recapitular todo para conectarnos con el sermón de hoy. Las promesas que conducen a la madurez espiritual. Entonces voy a arrancar en Hebreos 6 en el versículo 12. Él empieza diciendo, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Ahí está introduciendo esa palabrita, promesa, que luego la va a desarrollar y vamos a sacar algunos puntos de esto. Entonces dice el versículo 13, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Versículo 16. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a la discusión. Claro que antiguamente se usaba esa expresión de juro por Dios, ¿no? Por Chuchito, decían. Hoy día juran por la mamá, por el papá. He escuchado algunos que juran por Shakira. Los que no quieren cumplir la promesa. Pero seguimos diciendo, versículo 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con su juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces me daba cuenta de que promesa y juramento son dos cosas diferentes. ¿Sí? O sea, la promesa es lo que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer con su vida. Y el juramento es como la segunda parte donde él tiene que asegurar que va a cumplir. Y como Dios no tiene a alguien superior a él mismo, pues él jura por él mismo. Entonces, ¿Dios cumple o cumple?
Y eso es importante tenerlo presente. Y quien quiera desarrollar más esta parte solamente tiene que ir a Génesis del capítulo 25, del capítulo 12 al capítulo 25 más o menos, y van a poder observar y analizar cómo fue que Dios fue tan fiel a Abraham, se mantuvo fiel a Abraham y acompañó fielmente a Abraham hasta que se cumplió la promesa. ¿A pesar de qué? De Abraham. Lo único que necesitó Dios para obrar en la vida de Abraham fue que Abraham confiara en Dios y se soltara. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y en ese punto no tenía nada que ver con si Abraham se portaba bien o no, porque se portó bien mal. ¿Sí? Y eso creo que nos deja una lección importante a nosotros. Entonces, él sigue diciendo, versículo 19, tenemos como firme y segura el ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Eso nos debe conectar con todo el tema del tabernáculo. Desde el capítulo 25 de Éxodo en adelante. Casi que hasta el capítulo 68 donde termina. Vuelvo y lo leo. Tenemos como firme y segura ancla, como firme y segura del alma. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí lo va a seguir desarrollando. Pero vamos a parar ahí un momento. Porque ¿qué es lo que vamos a ir viendo y que hemos ido viendo poco a poco en la carta a los Hebreos? Estamos nosotros frente a dos realidades espirituales. Y como hablábamos la semana pasada, entendimos por lo que dice ahí en Hebreos 8, del 1 al 2, 1 y 2. En el reino de los cielos, allá donde está Jesús, sentado a la derecha del Padre, hay un tabernáculo. Y el tabernáculo que hizo Moisés solamente es una imagen de lo que hay en el cielo. Con cada uno de los elementos del tabernáculo. Entonces, primero necesitamos tener claro, existe un tabernáculo en las regiones celestiales. ¿Sí? O sea, por años nosotros hemos pensado, vamos a la iglesia, y nosotros no nos reunimos en un templo, pero cuando estábamos en la iglesia católica, íbamos confiando en que en el templo ahí está Dios. ¿Sí? Desde que Jesús vino, Dios ya no está en el templo. Antiguamente Dios estaba en el templo hasta cuando Jesús vino, pero ya no está en el templo. Ahora, la segunda realidad espiritual es que tú y yo, cuando decidimos creer al Evangelio, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando recibimos el Espíritu Santo, entramos a ser templo o a ser santuario, como dice la canción. Prepáranos para ser santuario. Eso es una realidad que desconocemos. Y como la desconocemos, entonces, al no entender que también somos santuario, entonces no entendemos cómo es que Dios nos utiliza para poderlo adorar, para vivir como esos sacerdotes de los que habla Primera de Pedro. Entonces vamos viendo que el templo es una imagen de esas dos realidades. Y vamos viendo que el edificio, el lugar, la estructura, tenía que ser destruida. ¿Para qué? Ahora vamos entendiendo un poco mejor. Porque si el edificio no es destruido, en ese tiempo la audiencia no va a entender que ahora el templo, ¿quién es? Cada uno. O sea, no vamos a adorar a Dios al templo.
Adoramos a Dios desde el templo. Eso es una realidad espiritual en la que tenemos nosotros que estar conscientes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos adorar a Dios desde este templo? Entonces también lo hemos ido hablando y creo que lo que vamos a seguir estudiando tiene que ponernos a orar, a leer las Escrituras, a meditar y a buscar que Dios nos revele, porque no es tan fácil. Pero, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios con nosotros? Cristo entra por medio de su palabra y dice en la Escritura que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. Y Él quiere, es lo que Dios quiere, gobernar nuestra vida desde el espíritu. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que como hemos sido ignorantes con relación a cómo funcionamos como seres espirituales, entonces seguimos pensando que la vida espiritual se vive desde nuestra capacidad como seres humanos. Y no es por ahí. La única manera en que vamos a poder ser personas espirituales es viviendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a seguir desarrollando el autor de Hebreos? Toda la idea de que Jesús es el sumo sacerdote que está en la presencia de Dios, pero también que está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Yo pensaría que en la medida que nosotros entendamos que el sumo sacerdote está dentro de cada uno, o va a estar dentro del que se arrepienta de sus pecados, se bautice, en la medida que entendamos esto y vivamos unidos al Espíritu, pues sencillamente vamos a producir la vida que proviene del Espíritu. No es tan fácil de entenderlo. Pero si lo entendemos, creo que no solamente vamos a empezar a experimentar victoria tras victoria en las batallas contra el pecado, sino que vamos a llevar verdadera esperanza al que está esclavo del pecado. Y vamos a cambiar ese vocabulario controlador que trata de cambiar a las personas para que nosotros nos podamos sentir bien y no tener que lidiar con lo que hay dentro. Es algo profundo. Si cada uno entiende que es un santuario para Dios, pues va a usar su voluntad para adorar a Dios desde su unión con Cristo, no desde afuera. Es algo totalmente diferente. Entonces, si lo entendemos, creo que vamos a experimentar la vida espiritual de la que está hablando Hebreos. Y esa promesa que está diciendo acá en el versículo 19 de Hebreos 6 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Qué es lo que hay detrás de la cortina del santuario? El lugar santísimo. Es el lugar santísimo. Cristo nos lleva al lugar santísimo. Es en unión con Cristo que podemos entrar en el lugar santísimo. Y si es posible, porque ahí dice que Dios prometió que eso es posible. Así lo creamos, no lo creamos, lo entendamos, no lo entendamos, porque no es fácil, no es tan fácil de entender. Pero créanme que si entendemos esto y aprendemos a vivir nuestro cristianismo desde
lo que hace Cristo dentro de nosotros, las cosas son muy diferentes. Ahora, ¿qué implica esto? Ya lo hemos mencionado otras veces, pero creo que es bueno como hacer un poco de énfasis. Nuestra devoción a Dios tiene que tener un cambio radical. Sí, o sea, el tiempo que dediquemos para nosotros conectar con Dios, el tiempo que dediquemos a estudiar las Escrituras, el tiempo que dediquemos a orar, tiene que ser grande. O sea, tenemos que priorizar la salvación, así como Dios priorizó nuestra salvación, y por eso envió a Cristo. O sea, tenemos que darle el valor a la salvación de nuestra alma que le dio Dios. Porque creo que si no le damos ese valor, pues vamos a andar por la vida despreocupados y no vamos a ver el fruto que produce vivir conectados con Dios. Entonces, lo otro que también estaba meditando en relación a la oración, y es que cuando vamos entendiendo, o por lo menos lo estoy experimentando así, en la medida que voy entendiendo que cuando yo oro estoy entrando en el lugar santísimo, eso hace algo diferente dentro de mi ser. No estoy orando desde acá, que tal vez las palabras no salen de este techo, sino que cuando cerramos nuestros ojos y empezamos a orar, estamos entrando genuinamente en la presencia de Dios. Y Él está escuchando nuestras oraciones. Ahora, ¿cuáles oraciones? También lo hemos hablado. Las que están conectadas con el Espíritu. Pero Dios, o sea, Él es tan misericordioso que nos enseña. O sea, para el que se lance en esta aventura, esta semana va a ver algo que no veía antes. Porque así de bueno es Dios. Así de generoso, así de misericordioso y de como digo yo, como extremadamente bondadoso, que quiere compartir todo lo que Él tiene para que vivamos las vidas que realmente quiere que vivamos. Entonces, desde ahí, imagínense, cada uno, no importando que haya entre nosotros alguien supremamente pecador que lleva años batallando contra su pecado que no puede. En el momento que entra en la presencia de Dios, entendiendo quién es Cristo, entendiendo lo que Cristo puede hacer, se siente seguro. Porque en la presencia de Dios es desarmada toda nuestra autosuficiencia, nuestro ego tiene que ser aplastado. O sea, empezamos a experimentar algo que solo Dios puede producir. Y eso, mis hermanos y amigos, da mucha esperanza. Desde ahí vamos entendiendo, ya para ir cerrando, en qué parte de nuestro ser está el pecado. El apóstol Pablo habla del hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el que está en el espíritu, el espiritual. Y el hombre exterior es el de la carne. ¿Dónde está el pecado? En la carne, el hombre exterior. ¿Sí? Entonces imagínense llegar a la conciencia de que toda esa batalla que tengo en el pecado, eso no soy yo. Eso no soy yo. Eso es algo que Satanás puso dentro de mí para apartarme de Dios, para robarme la fe y para robarme la salvación. Pero si entiendo esto y empiezo a vivir desde el hombre interior, ese hombre exterior que me lleva a pecar contra Dios, poco a poco se va mermando. Y eventualmente vamos a poder, ahí sí decir seriamente, que somos personas espirituales, porque estamos llenos del Espíritu.
Desde ahí es que tenemos que ver el Evangelio. El Evangelio no debemos leerlo o estudiarlo para imitar a lo que Jesús hacía por medio de su cuerpo, o sea, lo externo. En el Evangelio nosotros vemos a Jesús, un hombre totalmente gobernado por el Espíritu Santo. Y tenemos la esperanza de vivir como Él, no imitándolo desde nuestra carne, sino permitiendo que el gobierno del Espíritu Santo toque nuestras vidas. Ese es un cristianismo que necesitamos conocer, pero que Dios está dispuesto a mostrarnos y a guiarnos en esa dirección. ¿Qué tiene que ver la cruz con todo esto? Todo. Sin la cruz es imposible entender o vivir esto. Y anímense a seguir estudiando ahí la carta a los Hebreos, que lo que yo trato de decir es solamente casi que lo que está en la superficie. Sin la cruz es imposible vivir esa madurez espiritual que proviene del Espíritu. Es imposible. Por medio de la cruz fue que Jesús entró al lugar santísimo para rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y dice que Él entró y se quedó ahí. Y murió una vez y para siempre. Ahí, o sea, tenemos también que aprender a ver la cruz como parte de nuestro ser. Y Dios nos va guiando, o sea, poco a poco en la medida que sigamos avanzando en el estudio, vamos a ir agarrando más convicción de lo que significa la cruz, de lo que significó para los hermanos en el primer siglo, de lo que comunica el autor de Hebreos con relación a la cruz, y cómo la cruz tiene que ser algo permanente en nuestras vidas. Algo de no recordar solo los domingos, algo que recordamos todos los días. Porque ahí es donde Cristo libera su poder para resucitarnos de la muerte espiritual y lo sigue liberando para seguirnos limpiando de nuestros pecados mientras vamos avanzando hacia la salvación. Amén. Bien, entonces vamos a orar para tomar la cena. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tanto amor que muestras por nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no es sencillo entender tu palabra, tú te esfuerzas, Señor, para que podamos acercarnos a la esencia de lo que tú quieres enseñarnos. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra flojera para estudiar las Escrituras. Por no darle el valor a nuestra salvación que tú le das, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque no hemos sido esforzados estudiando tu palabra. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana, al tomar la cena, Señor, tú hagas algo en nuestros corazones que impida que salgamos de acá siendo los mismos que llegamos. Que reveles tu palabra, Señor, que nos dejes meditando el resto de la semana, Padre. Y el resto de nuestras vidas, para que aún nuestras mentes participen de lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias por haber enviado a Jesús como ese sumo sacerdote santo, perfecto, intachable, que entregó su propia vida, que entregó su sangre para que nosotros fuéramos lavados de nuestros pecados, limpiados en nuestras conciencias. Gracias, Señor, por Él. Danos la fe para creer que esto es una verdad espiritual, Señor, y que se mantiene vigente y que es poderosa para salvar y mantener en la salvación. Te alabamos, Padre Santo, te agradecemos, te pedimos que bendigas la cena, el pan y el vino, y que nos ayudes a tomarlo con la conciencia en nuestro corazón de lo que significa. Te agradecemos y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Muchas gracias.